que les da sombra, ¿no? Esa es la idea, así se interpreta esa columna. Acá, ¿qué se va a ver? La gloria de Dios viniendo. Pero en realidad, ¿quiénes son los que van a emigrar? Los grupitos del grupito de exiliados que viene de Babilonia. Que eran unos cuantos. Esos cuantos, no iba a decir otra palabra más, no iba a decir no fría los cuantos. Esos cuantos son los que portan la gloria de Yahvé. Son los que están llevando a Yahvé de regreso. ¿En qué consiste la gloria de Yahvé? Lo dice. Toda criatura aún la verá. ¿Quién es toda criatura? El texto hebreo dice toda carne. No, es lo mismo, es toda criatura. Toda carne la verá. Todos los que van. Toda carne. Nadie. Dijeron que El todos. universo, como dijo usted, ¿qué habla? ¿Qué hace el mundial? Sí. Es universal. Es decir, todos los pueblos la van a ver. Todas las gentes. No es un evento, lo que van a ver. No vaya siguiendo la nubecita, de todos modos. Todas las naciones se van a quedar boquiabiertas de lo que está pasando, de lo que Yahvé está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Yahvé? Regresar a su pueblo, a su tierra. Esa es la gloria de Dios. Entonces así se imagina este nuevo éxodo. Si se fijan, hay imágenes del éxodo, hay imágenes de la geografía, hay imágenes que refieren a una historia atrás. Y que si no se tienen esas imágenes, pues uno se queda, amén, ¿no? Échenme otra vez. Por eso es importante que lean y relean, porque solo así van acumulando modos de relacionar. Ahora las Biblias nos ayudan mucho con esas notas que le ponen a los márgenes y abajo y referencias y demás. Eso ayuda, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a conectar cosas. Es una gran ayuda. Entonces, cuando uno se pone a expurgar un texto, pues uno tiene que tener paciencia y calma para rastrear los motivos también, ¿no? Si no nos sacamos gran cosa, vamos a andar como, ¿a usted qué le dice el texto? Pues aquí lo que me dice es que yo pienso que ¿cómo se llama? A puras ocurrencias. Y además de nuestras ocurrencias echamos la culpa al Espíritu Santo. ¿No? Digo, a alguien hay que echarle la culpa, pero al Espíritu Santo. ¿No? ¿Qué le inspira el Espíritu? No le pregunten. No lo callamos. Okay. Entonces este es el oráculo, este es el mensaje. Esta es una voz clama. Una voz clama. Y aquí está la respuesta, es un diálogo. Como si una voz, nos podemos figurar que una voz está en Babilonia y otra voz está acá. ¿No? Grita. Y aquí aparece el yo. ¿Qué digo? Y le responden lo que tienen que gritar. El segundo oráculo o el segundo mensaje, ¿no? Toda carne es hierba y todo su esplendor flor del campo. La flor se marchita, la hierba se seca en cuanto le da el viento de Yahvé.
pues hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Se fijan? Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O sea, la palabra es como el pacto, la promesa. Ok. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Ok. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. ¿Se nota el paralelismo? Clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá, he aquí su Dios. Aquí está Dios. Y lo va a describir, pero bueno, vamos a ver esto. ¿Qué es esto que tenemos aquí enfrente? Son imágenes poéticas. ¿No? Ya habló de una carne antes, solo que aquí en nuestra traducción no aparece así, aparece como criatura, ¿no? Pero bueno, entendemos que no siempre nos vamos a tener todas con nosotros, ¿no? Pero aquí toda carne la verá. Toda carne la verá. ¿Qué es lo que va a ver toda carne? La gloria de Dios. Entonces va a ser un fenómeno universal de alguna manera. Y acá, ¿sí? La gloria de Yahvé que viene con con su pueblo, acá lo pone a otro nivel. ¿Qué dice del pueblo? ¿Qué dice? Se marchita, ¿no? ¿Eh? Se- ¿Por qué? Pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la hierba se marchita, es como, ¿Qué está diciendo? A ver. bueno, como todo ser humano, todo lo que uno diga o haga, o sea, se va a ir igual la creación, de cierta manera, pero la palabra de Dios está por siglos. ¿Qué? Los ciclos van a pasar, Cambia van a todo. volver. ¿Es optimista esto? O sea, es como para decir la gloria de Dios es su pueblo. Aunque pase lo que pase y el pacto, la promesa, no. El contraste entre lo pasajero, lo que se marchita, lo que no dura, lo que no perdura, ¿no? Ajá. Y lo que perdura. Lo que. Ese es el contraste muy claro aquí. La imagen. ¿Qué es lo perdurable? ¿Qué es lo que? La promesa de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. No el pueblo. ¿No? O sea, Ni siquiera el pueblo es. inclusive Dios puede someter al pueblo y lo puede devastar, pero él continúa con su proyecto, con su. La palabra de Dios no perece. Dura para siempre. Entonces la gloria de Dios no depende de la carne del pueblo. La gloria del pueblo depende de la palabra de Dios. Right? Pero fíjense cómo lo dice el poeta, el profeta, ¿no? La hierba se seca, la flor se marchita. ¿Cómo se seca la hierba? Con que Dios le sople, Que nomás la voluntad de Dios y ya. ¿no? Y lo pone de una manera muy frágil, una hierba, porque no dijo un árbol se seca, el árbol dura más todavía. Pero es que ni a eso llega el pueblo. Ni a hierba, ni a árbol. La flor, ¿cuánto dura? Por muy bonita que esté, pues 3, 4, ¿no? Depende. Pero se va. Sí, se muere. Un rosal dura más. Pues todo tiene su ciclo, ¿no? Sí. Pero no es clase de botánica, es una instrucción de sabiduría, ¿no? Y si hubiera buscado mejor un opal de esos que duran más. No. No, pues claro, es una enseñanza, es una parábola de lo que la gente entiende del campo, Es la imagen. es la imagen para que comprendan.
para que asocien. Ubicarla. ok. ¿Cuáles son sus palabras? Entonces, esto es lo que va por dentro. ¿Verdad? Este es el segundo mensaje. ¿No? La palabra permanece para siempre. Y ahí vienen las últimas 3 líneas, ¿no? Esa palabra no cae del cielo. Y ya. Esa palabra, ¿cómo llega? Ok. Me alegra por el mensajero. Voz poderosa. Fíjense todo lo que habla del mensajero, Énfasis en. ¿no? La voz está calificando a este mensajero, al que porta la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo lo porta? Alegre, Alegre. con voz poderosa. ¿Por qué es alegre? Porque vio la gloria de Dios. ¿Cómo es el mensaje? De alegría, Ok. de libertad, Y luego dice, con voz poderosa, con autoridad. sin miedo. Este es un evangelizador. Este es el que lleva las buenas nuevas a Sion. La buena nueva, la buena noticia, a Sion. A la ciudad, a los habitantes, se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que les tiene que decir? No les echa un rollo largo. Ahí está vuestro Dios. Ya está. ¿No? He aquí a su Dios. Aquí está ya. Aquí está Dios. Eso es lo que hay que decir. Trabajo del profeta, ¿no? ¿No? Retoma. Y como para levantar la esperanza, ahí viene el Señor de haber con poder. Ah. Esto, aquí viene ya. Y aquí dice cómo viene. ¿Cómo viene Yahvé? Poder y su brazo los sojuzga. Todos. ¿Cuál es su salario? El salario de Yahvé es la justicia y el derecho. Esto aquí no va a aparecer todavía, pero va a aparecer en los siguientes horarios. Pero Yahvé trae una recompensa. ¿Para quiénes? Para los que son fieles. Su brazo los sojuzga todo. Cuando se habla del brazo de Yahvé, normalmente es un brazo para someter al rebelde, ¿no? Normalmente cuando se habla del brazo de Yahvé es un brazo guerrero, fuerte, con brazo tenso. Son expresiones que vamos a encontrar en la Biblia muy seguido. Ricardo, una pregunta. Me llama mucho la atención la parte donde dice, ahí está vuestro Dios, ahí viene el Señor, no habla como va a venir, habla siempre del presente. Velo aquí está, Nunca se ha ido. ¿no? No, la idea es que viene con el grupo este, a ver, vamos entendiendo, los que vienen de allá desde el desierto, del destierro, bueno, también por el Pues sí, desierto. van pasando por el desierto. Entonces, los que vienen del destierro, los exiliados que regresan, son el grupo de la gloria de Yahvé. Es el resto. Y ellos se consideran el resto. Y ellos son los que, si quieren ver a Yahvé, míranos a nosotros. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que van a poner en obra la justicia conforme a Yahvé, la de la ley. No es algo abstracto, meramente. Eso tiene que tener asuntos prácticos. Este es sumamente optimista.
va a hacer? ¿Cuál es el quehacer de Yahvé? Como un pastor. ¿Sí? Tenemos dos imágenes diferentes. El pastoreo, ¿cómo es el pastoreo? Fíjense que el pastoreo no habla de ir a ordeñar a las ovejas y trasquilarlas, ¿no? De lo que habla es de llevar a los más desvalidos, a los chiquitos, a los que no pueden caminar, ¿no? De cuidarlos. Y a las recién paridas. Ajá. Y a las que apenas acaban de dar a luz, ¿no? A llevarlas al pasito. Entonces es un pastor que más parece maternidad que pastoreo a campo abierto. Es decir, es un pastor delicado con su pueblo. Con estos que parecen desvalidos y que no tienen nada que ofrecer, son el objeto de la gloria. Ahí viene el buen pastor, ¿no? La imagen. Pero Hay un montón de textos. pues ahí de cierta Yahvé manera, pastor. también Dios ya está actuando con justicia, porque ver que su salario le acompaña y su paga le precede. Dice, como pastor, pastorea su rebaño. O sea, a la persona más desvalida, a la persona más, Dios la socorre, o sea, le hace al fin justicia al cuidarlo de esa manera. Al que fue relevado, al que fue corrido. Pero esto, repito, esto tiene que tener repercusiones también en cómo se ejerce la justicia y cómo se imparte en hacer valer el derecho. Esa es toda la bronca de toda la historia de la Biblia. ¿De veras? La justicia y el Hasta derecho. el día de hoy. La justicia y el derecho. Esa es la corona. Esa es la gloria de Yahvé. Claro, aquí no aparece de esa manera todavía, pero en los oráculos siguientes va a aparecer muchas y repetidas veces. ¿Sí? Porque toda la bronca de la historia humana consiste en eso, hacer valer la justicia y el derecho, sobre todo de los que no tienen voz, de los que no tienen grito, voto. Como los migrantes. Eso es todo el pleito. Los 10 mandamientos resumidos en 2 Pues sí, si lo quieren ver así. también. Pero en términos de derecho, no como un favor o como una concesión, no. En términos de derecho, en términos de que somos iguales. Porque decimos somos iguales, pero pues, como que no con todos, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tan exagerados. Miren, estos tienen hasta otro color. A ¿No? veces cree que somos iguales, pero dentro de un grupo. Y dentro de No. otro no. O una raza. Y ahí es donde ya no hay justicia. Ahí es donde ya no hay lucha. Ok. Por eso es una contradicción que nuestras sociedades tan cristianizadas, ¿sí? Donde se dice que Hermanos, todos somos nos amamos iguales. los unos a los otros. Bueno, pero hay Hombre, niveles. trabajoso, eso no lo mira uno, pues, digo, uno, porque tiene miopía, pero pues, otros dicen que sí. La gloria de Yahvé, y mientras no haya justicia y derecho, la gloria de Yahvé está No se va a manifestar. desaparecida, o sea, no hay por qué hacerle algo. Así es la escritura, así es la voz de los profetas. Así es la palabra de Yahvé. ¿Alguna pregunta a esto? Se me quedan viendo así como si les quedara yo de ver algo. Una anécdota que quiero compartir y justo con parte de lo que he visto, compartí un video acerca de un sacerdote que estuvo ejerciendo aquí en la Arquidiócesis de Chicago, el padre Marco, y habla acerca de la comunión. Entonces, como es algo polémico para algunos compañeros que trabajan en la Arquidiócesis, se van mucho a lo literario de que las personas que viven en unión libre no pueden comulgar
por lo que siempre la iglesia ha dicho. Entonces, personas que él ayudó para que estuvieran trabajando en la arquidiócesis son los mismos que dicen, ya no hay sacerdote, ya no hay perseguidor, tú no estás aquí. O sea, rechazan a la gente. No tiene... Por algo ya no está ejerciendo. O sea, así como que... No le Los crean. jueces, los que fueron antes, Hereje. reos. Sí. Pero a ver, una cosa es por el decir, claro, uno tiene las cuestiones de justicia y de derecho. No tienen o no pierden o no ganan valor porque las dice fulano o perengano. Hay personas que tienen autoridad moral para decirlo, ¿sí? Pero el hecho de que las digan o que las dejen de decir no le agrega ni le resta, ¿sí?, a lo que es justicia y a lo que es derecho. La verdad no depende de quién la diga. Como de Ok. vivienda. Si no es la La verdad. verdad se sostiene por sí sola. Por sí sola, que por propio peso. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, si la dice fulano perengano, ¿verdad? Ok, pero no por eso deja de ser menos o más verdad. ¿No es cierto? A eso tenemos que aprender también, ¿no? Eso que se llama el pensamiento crítico. No criticón, eso ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos bien El desarrollado. pensamiento crítico consiste en sopesar lo que hay de verdad en cada afirmación. Y en eso se aprende continuamente. Yo todavía tengo como una duda o confusión. Ahorita aquí la En hacemos Isaías, más grande. A ver. en Isaías, o sea, todo lo que habla y todo de que va a consolar a su pueblo está bien. Pero de acuerdo al pensamiento semita, parece ser que ellos, cuando lo vemos de hecho en el primer módulo, que si caía un rayo era castigo de Dios, que si no había siembras suficientes, castigo de Dios, y si algo malo le pasaba al pueblo era castigo de Dios. Entonces no sé qué tanto influye en Isaías ese pensar cuando dice es doble el castigo que Dios está dando, o solo pasó una situación, se fueron al exilio y ellos pensaron que Dios los castigó. Pero ¿Qué tan ¿cómo? desierto? ¿Qué tan desierto es eso? No, pues, o sea, ¿cómo querías que lo interpretaran? Ellos no se fueron contentos al exilio, si donde estaban bien era en Jerusalén. En Jerusalén eran soberanos, ellos. ¿Cómo más iban a interpretar que ahora no tienen nada segura, las instituciones se fueron? Digámoslo, ¿no? O sea, ¿cómo más van a interpretar su situación? Entonces, ahí es en el exilio donde empiezan, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Por qué? Pues por nuestros pecados es lo que van a responder. Ni modo que porque nos hubiéramos portado bien. Malas decisiones. ¿Sí? O sea que Entonces es todo un rumiar la historia. es un proceso de teología como va evolucionando su pensar de Dios, su creer de Dios. Por supuesto, en eso consiste la teología. La teología consiste en hacer el discurso de Dios, ¿sí? Pero no siempre se tienen todos los ingredientes, todos los elementos a mano, ¿no? Por eso, cada quien le pone un cachito, cada quien tiene un mosaiquito, una perspectiva, y eso es lo que trata de hacer la teología. Cuando se hace teología, ponemos en conjunto el discurso de Dios para poder entenderlo, entendernos, más que entenderlo, entendernos. ¿No es cierto? Con los avatares, con las subidas y bajadas que nos tocan. Y así es como vamos forjando nuestra relación con Dios también.
necesariamente. Iba a decir otra cosa. Esta venida de estos optimistas que vienen del exilio y que se van a identificar como el pueblo de Dios, van a chocar muy duro con los que están allí, los que no fueron exilados, ¿no? Y cuando ellos pretendan ser el verdadero Israel, los que están ahí le van a decir, ¿y ustedes no salieron? Ustedes no son el verdadero Israel. Enséñanos su brinca. ¿Por qué? Porque Dios los castigó. Pero oye, te traigo la gloria de Dios. No, pues si nunca se ha ido, aquí lo tenemos. El verdadero Israel somos nosotros. A nosotros nos hizo justicia. A los buenos. ¿Por qué? Porque nos los quitó de encima. Todos ustedes nos oprimían. A los de arriba. Y ahora nos quieren venir a oprimir otra vez. ¿Otra vez? No. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Los castigados son ustedes. Los que vienen fregados son ustedes. Los pecadores y todo son ustedes. Nosotros, yo apenas nos hizo justicia a la revolución. Si pegar un tiro les hizo justicia a la revolución. A los que Dios nos quiere es a nosotros. Como nosotros nos castigó, como a ustedes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Esas van a ser las dificultades de la reconstrucción. Entonces no todo Israel fue exiliado, ¿verdad? No todo Israel fue exiliado. No todos y cada uno. Además, pensemos, ¿sí?, que no andaban buscando a ver quién tiene sangre judía o no. Esa zona, esa franja de tierra, ¿sí?, que son las montañas de Judá, están en las montañas. Cuando hablamos de montañas, quiere decir que son lugares de refugio. Cuando acá abajo es la revolución y van y vienen, ¿no?, los ejércitos suben, bajan, etcétera, etcétera. Pues hay un montón de gente que quiere subir, salvarse con chivas, borregas o lo que pueda llevar, ¿no? Que pueda agarrar. Gallinas, guajolotes, cuanta cosa se pueda salvar. Así son las épocas de turbulencia social. Entonces, allá en las montañas se van acomodando y acumulando gente de todos colores y sabores. Pensar que eran Cuates que eran solo los afines. judíos los que vivían allá es no tener idea de lo que realmente era. ¿Sí? Es como cuando dicen Chicago, allá está lleno de gringos. Sí. Sí, pues. Ajá, o sea que el Es asunto Estados no- Unidos, no sí. era tanto- era parte de ser étnico, era también de geográfico, o sea, yo ya estoy aquí y ya. Pues es geográfico, es de religión, es de social, es de todo lo que una migración Ajá, sí, tiene. Se puede decir una migración. Claro. O una desocupación. Ustedes se mueven aquí al barrio polaco o al griego o al... ¿Sí me entienden? Pues ni modo que todos estos hayan venido aquí a ver de qué color era la nieve o qué. ¿Sí me entienden? O sea, todos nos movimos por la necesidad. O sea, muy pocos venimos a tomar fotos y nos gustó y nos quedamos aquí. Se nos acabó el rollo. Ese era yo. ¿Sí? Oh, sí. Entonces, pero todo eso está de por medio también en las escrituras. No podemos ser tan tontos como para creer, ¿sí?, que las circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos no están ahí. Porque una sola vertiente de pensamiento existe. ¿Ya? Entonces, hay muchas circunstancias de por medio en las escrituras. Y nuestro trabajo consiste en desmenuzarlas, sacarlos a relucir, ¿no? Porque las escrituras decimos que la palabra de Dios es para su pueblo.
nada más que no hemos aprendido a leerlas. Y pues buen asunto. ¿No? Casi nada. Casi nada. Ajá. Ok. Yo procuro es que ustedes vayan al texto. El texto es prioritario. A mí no me importa tanto lo que ustedes saben cuanto lo que el texto dice. Entonces a lo mejor aquí tenemos una discrepancia porque las preguntas que yo les trato de formular no están buscando una respuesta correcta. A ver, lo que están buscando esas preguntas es que ustedes se claven al texto, a que el texto les responda, y no a lo que saben o de la historia, o de la época, o del catecismo, ¿sí? Porque yo sé que todas esas cosas ahí están. Pero el mayor esfuerzo que un estudiante de Biblia tiene que hacer es el texto. A ver si me estoy entendiendo. Sí, claro. Que nosotros encontremos las respuestas en el texto, no en lo que nosotros sabemos o conocemos. Que obviamente tienen que ir, o sea, no se pueden desligar, ¿no? Porque hay cosas que no se descubren a la primera. No es de leer el texto y ya me lo sé. No, ya me cayó el 20. Tiene que ser un releer, un esfuerzo por releer. Créanme, las golondrinas no pueden leer, no pueden recitar el texto. No es porque sean tontas, no. Es porque no se dan tiempo de leer. Andan de un lado para otro, pero si arreglando el mundo. ¿No? Y tarde se les hace porque ya ahí viene el agua. Entonces, el problema no es que no sepan o que sean tontos. No, el problema es que no se enfocan, no se dan tiempo de ceñirse al texto. O sea que esa práctica, esa disciplina no la hacemos. Yo no sé si la hacen o no, lo que yo quiero es que la hagan. Sí. La crítica literaria, ¿no? No, pues yo no sé lo que hacen saliendo de aquí o no, pero ustedes tienen que ir al texto. A dormir. Sí, al texto. Buscar en el texto los sentidos del texto. ¿Qué hace clic? ¿Qué no hace clic? Porque si no, le hacemos decir a la Biblia lo que nosotros queremos, se nos antoje. Entonces, el primer asunto de rigor es el texto. Punto. A partir de ahí platicamos. ¿No es cierto? Pero les digo, a veces andamos buscando respuestas de agronomía en una figura que es poética. ¿Ya? Entonces, va a haber disonancia, ¿no? No está mal que haya disonancias, el problema es que a veces nos quedamos con eso. Y no respetamos lo que el texto dice. Esos son los problemas más serios. Si en el texto hay preguntas, hay como confusión, que es recomendable profundizarlo. Hay que identificar los qué, los por qué. O sea, no significa que le vamos a encontrar a todo, Una respuesta. sí, pies y cabecita y todo es perfectamente coherente y todo, ¿no? A veces se quedará ahí alguna laguna, ¿no? Algunos océanos, ¿no? No, pero bueno, lo que yo siempre digo es, más vale un granito de texto, ¿sí?, que una montaña de Palabras. ahí.
¿sí? Mejor una cosa pequeñita. Entonces, ese es mi esfuerzo. Por eso, yo no he hecho teología del texto, o sea, hicimos las líneas generales y luego fuimos un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito. Y ustedes me imagino que tienen que estar trabajando los tópicos, ¿no? Es decir, su lectura tiene que ser interesada. Y por ejemplo, con una cosa de estas es más fácil quizás seguir un tópico, ¿no? Porque no necesitan, ni pretendo yo que vayan a explorar todo el libro de Isaías con ese tópico, no. Para eso se necesita muchísimo más tiempo, ¿sí? Pero por ejemplo, si a mí me interesa algo de ecología o no sé, pues hay tantas vainas, ¿no? Por decir, voy a buscar, ¿qué les gusta? La flor marchita, ¿Eh? la flor que se marchita. Flor, ok. Flor, Ok, flor. Vamos a ver dónde hay flores. Oh, ya salió una. ¿No? Ahí está. Ahora. ¿Sí? Saca. Otra. 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 ¿Sí? Y nomás pones el buscador. ¿No? Pero primero tienes Y que te las va a irte a abrir identificar. tu fe católica, la CAM. para haber sabido. No, pero en cualquier. Wi-Fi no leemos tanto para sacar la tarea. ¿O funciona en cualquier Biblia digital? Pues sí, hay buscadores. ¿Dónde está el buscador ahí arriba? Andrés, eres fácil de utilizar en la tecnología, no nos dices. Va a tener que hacer una clase todo de Mira, tecnología para para la tarea, nosotros. bien fácil. Mercedes. Consolar. Okay. Pero tampoco si eso se les complica, pues en su lectura, o sea, yo traigo el tópico de extranjeros, o pobres, o de lo que sea. Se los van a encontrar leyendo. O sea que estas son las famosas concordancias. Sí, sí. Pero esta no es una concordancia, esto es un simple buscador. Es un buscador. Sí, las concordancias son un poquito más sofisticadas. Que hacen la misma función prácticamente. ¿No? Porque, ya, ok, mi tiempo, ya no. ¿Y se puede buscar por libros o nada más? Sí, también. Pues si tienes una Biblia abierta, esta es toda una Biblia, ¿no? Sí, pero por ejemplo, consolar en Isaías, en el libro de Isaías. O sea, una concordancia te lo da, porque le pones límites. Oh. Y más, por ejemplo, si vas a buscar consolar, claro, o una búsqueda en español tendría que buscar las raíces, la raíz verbal, ¿no? ¿Sí? Que también es consuelo, consuela, consolar, ¿sí? O sea, todo lo que va, entonces va a salir más, ¿sí? Depende de cómo, el tipo de búsqueda que le pongas. Y bueno, hay unas cosas, pero te digo que eso no, hay unos diccionarios o unos vocabularios o léxica, le llaman, que están ordenados semánticamente, por campos semánticos. Es decir, si ustedes ponen, como ahorita pusimos flor, ¿no? Entonces cuando llegan y le ponen en ese léxica que flor, les va a dar los distintos campos donde flor aparece, que puede ser un campo semántico de vegetal, otro por ejemplo que puede ser de militar, que ahorita lo vi ahí, la flor de sus guerreros, ¿sí? ¿Quién sabe qué?
Entonces, otro campo, y así, ¿no? O sea, va, dice, ¿qué tiene que ver una flor con lo militar? Esto no va aquí. Bueno, sí, depende de cómo uses el lenguaje. Porque lo importante no es saber exactamente qué quiere decir cada palabra, lo es importante, sino cómo esta palabra se relaciona también con las demás. Eso es importante, ¿no? Como ahorita que estuvimos viendo lo del desierto, ¿no? Aparece la palabra desierto y ustedes saben lo que es un desierto, ¿no? Entonces realmente no necesitan andar investigando que si en el desierto hay agua o no hay agua, ¿sí? Ya eso ya está. Tenemos una idea del desierto, aunque no hayamos cruzado por él. Y luego, a nivel de la escritura, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues eso es lo que está allí. Y esas conexiones son las que lo hacen rico el texto. Pero si una persona no conecta, porque normalmente, fíjense, cuando uno lee el texto, uno dice, pues yo creo que lo que Dios me está diciendo es que debemos hacer no sé qué. Y luego nos vamos por el que debemos hacer. Y la palabra de Dios, aunque tiene muchos mandamientos, ya no le echen más. Ya con los que hay bastan. Difícilmente yo escucho a alguien a quien la palabra de Dios le deleita y le agrada y se entretiene y le hace fantasear. ¿Que para eso la poesía? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que despertar también. Es lo que nos decías al principio de la clase, que los profetas aún en estos días existen y viven entre nosotros, o somos nosotros, por así decirlo. Pero si nos apegamos al texto, queremos hablar del texto con otra persona, ¿cómo sería el caso si nos estás quitando la herramienta que digan, la palabra de Dios me dice esto, la interpretamos? Ya me perdiste ahí. No, o sea, cuando quieres hablar con alguien de la Biblia, lo mejor es hablarlo, o sea, leer el texto y leerlo juntos y ¿cómo decirlo? Dejar menos a la ocurrencia y más, porque este ejercicio que estamos haciendo, aunque parece muy simple, ¿sí?, es un ejercicio de estudio. ¿Una exégesis sería? Un poco, ¿no? A un nivel así bastante elemental, pero sí. Entonces lo que habría que hacer una buena hermenéutica, ¿no? Para poder dar una... También, pero no podemos hacer hermenéutica sin exégesis. Sin saber qué dice el texto no podemos después pasarlo a nuestros días. La hermenéutica es el último momento del exégesis, no el primero. El primer momento es saber qué dice el texto. El segundo momento es qué quiere decir el texto. Y una vez que tienes eso ceñido, ¿qué dice? ¿Y por qué o para qué lo quiere decir? ¿Sí? Entonces ya, ok, ahora sí vamos a ver qué dice ese texto para nosotros Hoy. en la iglesia. Porque es un texto, los textos bíblicos son para la iglesia, es decir, para todo el pueblo de Dios. Para toda la carne. Para todo el pueblo de Dios, porque es la palabra de Dios para su pueblo. Esa Biblia no la manejan otras culturas, otras religiones. Solo es palabra de Dios para el pueblo. O sea, nosotros somos los primeros destinatarios. ¿Sí? Hoy, en el pasado
pero los trasfondos culturales son completamente diferentes. Ustedes le dicen a un hebreo el desierto y todo lo que se le viene a la cabeza al hebreo. ¿Sí? A nosotros nos dicen desierto y lo que pensamos es la cruce por Sinaloa y Arizona, ¿no? ¿Sí? Entonces, son cosas muy diferentes. Y lo primero es determinar lo que está en el texto bíblico. Y ya cuando vas al desierto, entonces, pero en el desierto la experiencia de Dios, bla, bla. Ah, entonces eso va a hacer conexión con acá. ¿Sí? No con que quieras atravesar el Mar Rojo otra vez, espérate. ¿No? Entonces, esas conexiones que hacemos con la vida a veces son demasiado precipitadas. Y no es que sean malas, no son malas. Al contrario, así hemos alimentado nuestra fe muchas veces, ¿no? Pero ya cuando nos ponemos a estudiar, tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión un poquito más amplio y más profundo. Que es lo que nos da el estar sentados y dándole vuelta a las páginas para un lado y para otro. O sea, por eso digo que las golondrinas nunca las verán con lentes. No. ¿Sí? No va a suceder. Entonces, es muy importante clavarse en el texto. Ok, uno lleva sus preocupaciones al texto. Pero a veces le sacamos al texto cosas que no están en el texto. ¿Sí? Como los que quieren que les den respuestas a todo. ¿Sí? O sea, a ver, demuéstrame aquí dónde está el Papa. Y a ver, demuéstrame aquí dónde están los autos. Y no porque no están allí, no hay autos. No debe haber autos. ¿Sí me entiendes? O sea, vamos con unas preguntas a la Biblia que no tienen nada que ver con el asunto. O que tienen muy poco que ver con el asunto. Pero eso es forzar al texto a que me diga lo que yo quiero que me diga. Hay que hacerlo a mi manera. Allí es donde ya truenan hasta los huesos, ¿no? Pero eso, el ejercicio de ustedes es gastarse las páginas de la Biblia. Una leidita y otra y otra. ¿Sí? Y que les haga sentido lo que están leyendo. Tantito pues, tampoco se trata así. No, o sea, pero como un ejercicio metodológico, ¿no? O sea, como... Si, por ejemplo, en estas semanas están estudiando el libro de Isaías, lean el libro de Isaías. Claro, yo sé que lo tienen de memoria. Algunos. No todos. Pero bueno, ok. Ese era mi esfuerzo fundamental. Ese yo pienso que tiene. Eso les puede ayudar. Me figuro. ¿Es un poquito exigente? Sí. Sí lo es. Porque no estamos acostumbrados a estudiar. Está mejor el Face. No, pueden vivir en el Face. Ya ves tu primer mensaje. No, anuncia batería. Ok. Vamos a... En el Deutero Isaías, sí, tenemos una cosa que se llama... ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos?
Yo quiero llegar al 40. Chico. 40. Aquí está lo que estábamos ahorita viendo, ¿cierto? Sí. ¿No? En la página 320. ¿El libro? ¿No? Del libro, sí, del oso. Eso es lo que estábamos leyendo, lo que estuvimos explorando hace un momento. ¿De acuerdo? Cuando lean ese trozo, les van a decir más cosas, seguramente. Ok. Pero yo quiero ahora, ¿no? Yo nada de esto hice, ¿sí? Porque no alcanzamos a hacer todo, ¿de veras? Ok. Ahora lo que quiero es, que nos fijemos en una serie de son 4 poemas. ¿No? 4 poemas que encontramos en el Deutero Isaías y que se llaman los cantos del siervo, ¿no? Los cánticos del siervo. Son 4 textos, están aquí, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50 y 52 a 53. ¿Okay? Esos 4 poemas tienen como su propio sabor dentro de este coro. Se pueden identificar. Ahí dice quién los identificó y cómo le hizo, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es no tanto identificar quién es el siervo, de quién está hablando, ¿no? Son muchas las hipótesis que hablan de quién es el siervo de Dios, ¿sí? Pero más que eso, yo digo, es importante meternos al texto. Más que saber mucho acerca del siervo de Dios, hay que ver lo que pasa en el texto. Y para eso nos van a ayudar, pues, de modo que la Biblia. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? No. Aquí tampoco. Acá. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver capítulo 42. El primer cántico del siervo de Dios, ¿no? José Loza lo tiene en el página que dijimos, 320. 29. Oh, yeah. Sí, ahí está. Entonces, quiero que sigan el texto. Lo voy a leer de aquí, no de allá. Es un texto bastante, ¿cómo decirlo? Profundo. Vayan siguiendo. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él para que dicte el derecho a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír por las calles su voz. No partirá la caña quebrada, ni apagará la mecha mortecina. Proclamará la justicia con lealtad. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho
hasta que las islas esperen su enseñanza. Esto dice el Dios Yahvé, que ha creado y desplegado el cielo, que estableció la tierra y su vegetación, que da aliento al pueblo que la habita y espíritu a los que andan por ella. Yo, Yahvé, te he llamado en nombre de la justicia, te tengo asido de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza de un pueblo, a ser luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel al que vive en tinieblas. Yo, Yahvé, ese es mi nombre, no cedo a otro mi gloria, ni mi pres a los ídolos. Como ya ha transcurrido el pasado, voy a anunciarles cosas nuevas. Antes de que germinen, se los digo. Esos son los primeros 9 versos. ¿Ok? Pregunta primera, ¿quién habla? Yahvé. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se Que identifica? dice, Primera "He aquí persona. anunciando a quien yo sostengo, mi elegido que escogí con Mi nombre es Yahvé. ¿Dónde está eso? Hasta abajo, por ahí, no sé si en el Yo 7. ya ve. 5. ¿Qué verso? Ese es mi nombre. 5, Así habla Yahvé. 8. ¿Ok? En el pero 6 espera. El dice 6 yo también. En el Pero 6 como- y no, 8. no, no. El 5 también. Ahí cambia el narrador, ¿no? Ahí cambia. Oh, ahí yo Yahvé. No, sí está hablando de Yahvé porque te he llamado en justicia. Yo Yahvé, ese es mi nombre. Pero en el 5 contradice porque dice, así dice Yahvé. Alguien está hablando, ¿eh? Así dice el Dios Yahvé. Pero en el 5 dice, así dice el Dios Yahvé. Hay dos narradores, ¿no? Bueno, ahí es Isaías, ¿no? En Isaías. Ahí es Isaías. Ujú. Así dice el Dios Yahvé. ¿Qué hacemos con esto? Pues le cambiamos. Son 2 voces. Hay dos voces ahí. Y aquí mi siervo. En el 8 Ahí se también habla de dice, Dios. en el 8 dice, yo ya ve, ese es mi nombre. Y en el 10, cantada Yahvé, vuelve a ser otro narrador. Esta es otra cosa. Oh, perdón, sí, cierto. Hasta el 9. Ahorita estamos en el 9. Oh, en el 9, sí, sí. ¿Sí? En el 5, ¿Qué hacemos con este? el 5 también. Así dice el Dios, así habla Elías, ¿no? ¿Hasta Así. dónde va eso? Ahí donde está la com, o no, está abajo. ahí. Ustedes dicen que esa es otra instancia. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque está exponiendo a Yahvé. Así dice el Dios Yahvé. No está hablando en No primera diría, persona. así digo. Él mismo, O he dicho. él mismo, pero diciendo, así dice como, así dice sí. Ah, así dice ok. ¿No puede ser una autopresentación? El 5 y el porque 6 no está será uno hablando- solo. Está hablando en peyorativo, ¿no? Esto dice, no, esto dijo. Así dice. No, Porque donde dice así dice Yahvé, hasta incluso hasta que se- y abarca hasta el 6. Porque hay un punto, en el terminal del 5 hay punto. Si no hubiera punto, y donde hubiera una coma, se asumiría que desde el 5 al 6 es uno solo, una sola sentencia. Ok. Esa, A mí me figura que es Isaías hablando, pero está como diciendo estas son las palabras de Dios. Pero en sí no es como que Dios esté hablando, sino que es Isaías hablando como el mensaje que Dios le dio a él que dijera. O sea, en sí es como la voz de Yahvé indirectamente, ¿no? ok, pero el discurso está haciendo en primera persona, ¿no? Normalmente Y también lo podemos ver desde el principio. Mi siervo. O sea, hay una primera persona que está haciendo el discurso. Aquí yo. Aquí el problema es aquí, de lo que se les atora. ¿No? Piensen si esto lo puede decir el mismo que está haciendo o diciendo el yo, No, porque o es otra persona. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque él está hablando por él mismo.
Él está hablando por él, por lo que de él está saliendo. O sea, puede ser una presentación Sí, Isaías en habla- tercera persona. ¿Sí? Yendo- ¿Cabe eso? Sí. Ah, ok. Pero hay una diferencia más. Pero ahorita lo vamos a ver. Siendo más crítico, ¿no será una interpolación? El 6. ¿Qué es una interpolación? Poner un texto sobre otro, añadirle algo ahí. Ahí ¿Por está qué una sería- explicación de cuál Dios es el que está hablando, ¿no? ¿Por qué sería una interpolación? Pues va la narrativa y se le agrega algo más, porque cambia de primera persona, de segunda persona, primera, segunda persona y luego primera persona. Pues es lo que estaba diciendo la compañera. Y lo que aquí están diciendo que puede ser la misma persona. Una interpolación es cuando viene algo ajeno a meterse aquí, ¿no? Y lo que vamos a ver, por ejemplo, ahorita lo van a descubrir fácilmente. Esto está marcando ciertamente otro nivel. Está separando esto de esto. ¿Ok? Por lo menos a nivel del discurso. ¿Sí? Hay un cambio, pero no necesariamente otro tema y otro asunto aparte. Es de lo mismo. Pero es una manera de marcar la diferencia o el paso de una cosa a otra. ¿Sí? Ok. ¿De qué habla o a quién le habla? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se nota que le habla al pueblo? En el 6, ¿Dónde? ¿no? En ¿En el el 6. qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está destinado a ser alianza del pueblo. ¿A quién le habla? ¿Será Isaías, no? ¿A quién le habla? No es A la qué gente. habla o de qué habla, sino ¿A quién le habla? A Isaías, ¿no? A Isaías. a Isaías. ¿Dónde se nota que es Isaías? Porque dice que ella ve que ella va a ver así de la mano Te formé, no los formé. Sí, por eso te formé. Y aparte lo está como mandando. Le habla, o sea, es un discurso en primera persona a una segunda persona. Ajá, parece ser. ¿Sí? Dijeron ahí. Porque, habla ¿Están al seguros de principio, eso? porque al principio dice aquí mi siervo, o sea, presenta con quién está hablando, con el siervo. O sea, presenta al siervo. ¿A quién se lo presenta? Al pueblo. ¿Dónde aparece el pueblo? En mi espíritu, mi espíritu. No, yo digo, a lo mejor sí está ahí, pero yo lo quiero ver, quiero que ustedes lo Las vean. naciones arriba, ¿Dónde? arriba en el 2 o en el 3. Puesto En mi- el 2. He puesto mi espíritu Sí, sobre él. al final del 1, perdón, dedicará a las naciones. Y hará que la justicia llegue a las naciones. Sí, pero no. A todos. ¿No? O sea, es lo que va a hacer el siervo. Cualquiera diría Pero que no significa que están ahí las naciones, o sí, presentes. Ustedes dicen, cualquiera diría que es Jesús, no, pero no, sí, algunos lo relacionan. estamos leyendo a Isaías, ¿ok? No revuelvan la carne con los frijoles todos. Sí, porque lo relacionan. ¿Ok? Entonces, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, no sobre ti, sobre él. Tercera persona. Ah, ok. Sí. No, tercera. Yo, Yahvé, te he llamado. ¿A quién le habla? ¿A él o a ti?
ti, a ti. No, a ti. Ahí, Bien. ahí está, ¡Es a ti! ahí está el pronombre te. Aquí leo a ti, a ver. Es tan difícil, así de ese tamaño. Eso es cuando uno no se fija en el texto, cuando uno responde de memoria. Esos son los errores que uno comete. ¿Sí me entienden? Esos son los líos de no ceñirse al texto. Por eso es tan importante que se fijen en el texto. No en lo que ustedes quieren decir o en lo que ustedes saben, sino en lo que el texto dicta. Claro. Oblíguense a leer y a releer y a releer. No hay otra manera. No hay ciencia infusa, ¿no? Aunque les hayan impuesto las manos, no les crean. Ok. Entonces, aquí dice, mi siervo a quien yo sobre él, toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte no desmayará hasta aquí. ¿Ok? Es él. Él. ¿Sí? Toda esta parte, ¿sí? ¿De quién habla? De mí. ¿Ok? Te he mandado. Te llamé. Eres tú, el Así, siervo. ¿Ok? así de la mano. Este es el que está haciendo la diferencia entre acá y acá, el que está marcando la transición de una parte en tercera a una de segunda. Y este es el que cierra el oráculo. Entonces estas dos partes, ¿sí?, tienen cierta relación, por lo menos a nivel de estructura del oráculo, del poema. ¿Es muy difícil de entender eso? Sí. Es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno no lo lee despacito y fijándose en eso, se lo brinca uno con la mayor facilidad. ¿Por qué uno anda apurado? A ver qué me enseña el texto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada, estudiar. Eso es lo que tiene que hacer. ¿No? Escuche, escuche. Muy bien. Ahora, ¿qué es? ¿Cómo es la descripción en tercera persona de este sujeto? El que dice, mi siervo, mi elegido, ¿ok? En quien se complace mi alma. ¿Cómo es? He puesto mi espíritu sobre él. Una persona que va a hacer justicia ¿Qué dice que va a hacer? en el 3. ¿Qué dice? Bueno, desde el 2. No vociferarán ni alzarán tono. O sea que será un hombre. Hablará de una manera tranquila y no se rendirá, caña quebrada no partirá, mecha mortecina no se apagará. Habla de una persona decidida, Pocas palabras y mucha acción. lealmente hará justicia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se nota o no se nota? Sí. Pocas palabras. ¿Qué les llama la atención de ese texto? De esa descripción. Que Yahvé lo manda a hacer alianza. ¿Qué verso? Es el número 6. Todavía no llegamos allá. 1, 2, 3 y 4.
está dando características de su elegido Ajá. y posiblemente está dando el preámbulo por qué lo eligió. Muy bien. ¿Son características positivas o negativas? Muy positivos. Ya sabía que me iban a decir eso. No vociferará. O sea, no chismeará, pues. O sea, No, cuenten los no que hay ahí. ¿Cuántos no hay? Son descripciones negativas. Se dice más lo que no va a hacer que lo que sí va a hacer. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son? Cuéntenlas. No vociferará, ni alzará el tono, ni hará oír en la calle su voz. 4. Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. 4. 5. No desmayará ni se quebrará. 6. A ver, otra vez, vamos a contarlas. No vociferará, ni alzará el tono, ni hará oír en la calle su voz. No desmarayará. ¿Cuántas son? ¿2 o 3? 3. No, ni no. Caña quebrada no Cinco. partirá, Son 5. mecha mortecina no apagará. 5. No desmayará, ni se quebrará hasta implantar la justicia. ¿Cuántas son? 5. 6. 7. La mano. 6. ¡Ah! 7. La palabra no nomás son 4 minutos, nomás son 4. La palabra son 4. Ni cuenta como no, y ni cuenta como no. Por eso pregunto. Pero son para Son 7 no. ni cuenta no. Entonces arriba son 4. 7. Tampoco. No, ni. El ni está uniendo a uno. Y todas esas características, fíjense lo que tiene que ver con la voz. ¿Eh? Fíjense lo que tiene que ver. ¿Qué es eso de caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es una caña quebrada? No. Una caña rompida, ya no. Es algo que está a punto de ceder. Vencido, ya algo vencido. O sea, una Caña caña ya quebrada, vencida. Mecha mortecina no apagará. ¿Qué quiere decir con esas imágenes? Mecha. Su poca luz no se acabará. O sea, Que está a punto de. Está a punto de. No se desanimará. De tronar, pero no aún así todavía. Poca es algo que El mensaje que él lleva es como para toda la gente, incluso como la gente quizás que no está siguiendo las reglas o los mandatos, que está quebrada un poco de cerca, que incluso, o sea, no los va a como dejar fuera, que esa gente todavía aún sigue como incluida. algo de eso hay por ahí. La caña quebrada, ¿qué se hace con una caña quebrada? ¿Qué se hace? Cae al piso. Una caña quebrada se endereza. Cae al piso, cae parte de pedazo. Se corta, se le quita lo malo. Ya, una caña quebrada. O sea que el que O está sea, aquí. ¿para qué sirve? ¿Ok? Entonces lo que se suele hacer es quitarle lo que estorba y tirarlo. Una mecha mortecina que ya se está apagando, No la pagará. lo normal es apagarla para que deje de humear. Ah, este no. No la va a pagar. Aquello que ya va de bajada, aquello que ya no tiene valor, aquello que, ¿sí? Lo perdido. Lo perdido, lo que ya no vale, no lo va a desechar. Ajá. ¿Ok? Este siervo no lo va a desechar. No vociferará. No va a dar cursos en CTU. ¿Ok? No va a andar echando gritos en la plaza.
No va a andar mercadeando. No alzará el tono. No, es decir, la cosa va a ser tranquila con él. No desmayará. Ahora ya no dice lo que hará, más bien lo que no hará. Ahora dice de él. No desmayará, ni se quebrantará. Es decir, va a ser alguien constante, continuo, que los reveses de la no lo van a doblar, no lo van a hacer que resista, hasta implantar en la tierra el derecho y su instrucción, es decir, lo que él enseñe, lo atenderán las islas. Las islas quiere decir la gente más remota. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que sí va a hacer son dos cosas muy claras. Hará justicia al derecho. Y la segunda que hablamos, implantar el derecho y su instrucción. Entonces está describiendo a su siervo, ¿sí?, con características negativas por lo que no va a hacer. Son 7 negativas y 2 positivas. Lo que tenemos ahí arriba, mi siervo a quien sostiene. Siervo, no necesariamente, siervo es Ebed en hebreo, ¿no? No necesariamente es un esclavo, como nosotros lo entendemos, que también quiere decir esclavo, siervo. ¿Sí? Pero también los diplomáticos, por ejemplo, se decían siervos, los embajadores se decían siervos del rey. Así se presentaban y era un título honorífico. ¿Sí? José María Morelos, ¿no? El siervo de la nación. ¿Ok? Entonces, siervo también entre nosotros tiene esa connotación, que no es porque fuera el esclavo de la nación que lo traen, ¿no? Sino de servir. Sino ¿no? que, ajá, ¿no? Que es el que está al servicio de la nación. ¿Sí? Así como siervo es un título honorífico también acá. Y va a decir de Ciro que es su siervo, que es su representante y su embajador. Por la acción de hizo de liberarlo, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces aquí tenemos eso, lo que hace la figura del siervo. ¿Quién es? ¿Sí? Lo hace, su elegido. En él se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. ¿Ok? Por supuesto que todos estos textos, ¿sí?, estos versos, ¿sí?, los cristianos lo leían. Y se los plantamos al Señor Jesús. Por supuesto. Él es el siervo de Yahvé. Él es el siervo de Dios. El elegido de Dios. El que va a implantar en ti me complazco, ¿no? El hijo en el que Yahvé se complace. Y luego dice, ¿para qué se complace? Porque tiene el espíritu, es que va a dictar la ley a las naciones. ¿Y cómo la va a dictar? ¿A punta de garrotazo? No. Eso no es lo que dice. ¿Qué? Dice justicia y derecho. Otra cosa. ¿Ok? Entonces, como Yahvé implanta su justicia con su siervo sobre la tierra, ¿sí?, no es agarrando a bibliazos al que tenga enfrente, para que aprendan la palabra de Dios, bola de cabezas duras. ¿No? No romperá, no bla bla bla. Es decir, es una cosa subterránea acá que no se nota. Para irnos, porque ya sonó la chicharra.
Así dice Yahvé. Y luego, ¿quién es este Yahvé? El creador. El creador de todo. El creador de todo. El que está creando, no el que creó. Lo Está sigue creando. creando. Sí. Sí, es el... Pero aquí es el barato, que lo pusieron el que crea, ¿no? Presente. Está bien. El que hace los cielos y los extiende como si fuera una tienda. ¿No? Vean, por favor, los otros cánticos del siervo. Esto lo vamos a terminar de ver mañana. ¿En qué capítulos están nosotros? ¿Dónde están los otros? Están en el 54, 11, 52, 13 al 53, no, 13 y el 53 en el 12. ¿Ya está? Ya está. ¿Preguntas?